Desde más o menos 2013 ya no se proyecta en 35 milímetros en ningún cine comercial en el Perú. Y es más o menos en ese año que se comenzó la transición de analógico a digital. Y esto vino con varios obstáculos. Entonces sí recuerdo que hubo un costo que los cines tenían que pagar también. Ella es Noni Monge, coordinadora de cine del Festival Internacional de Cine de Lima de este año. En resumen, ya no se proyecta en 35 milímetros porque es caro. Y la queja más grande fue que al pasar al digital, las distribuidoras obviamente se ahorraban millones de dólares, pero los cines terminaban gastando millones de dólares. Ahí inicia el VPF, que es una compensación que las distribuidoras le dan a los cines al momento de proyectar sus películas, pero eso es otra historia, ese es otro video. Hoy día no vamos a hablar de eso, hoy día vamos a hablar sobre la Odisea de Christopher Nolan. 35mm is just a wonderful way of seeing any movie. Y por vivir la experiencia de ver la película como el mismo director la ha pensado. Estos son los rollos de la película La Odisea de Christopher Nolan. 9 rollos para una épica tremenda de 2 horas y 50, si no me equivoco. Gracias al Festival Internacional de Cine de Lima pude ir a la Sala Azul del Centro Cultural de la PUC para la proyección de La Odisea de Christopher Nolan como él quiso que se proyectara. Y esto fue masivo. Apenas se hizo el anuncio, las entradas volaron, y cuando se anunció que el mismísimo Christopher Nolan fue el que dijo quiero que eso sea así, fue como... ok, cine. Y no solamente causó un pequeño temblor en el mundo de la distribución de películas, sino que nuevamente abrió el debate entre analógico contra digital. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, hemos crecido en la era digital. No conocemos lo que es entrar al cine y escuchar el taca 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 de la película, a menos que lo hayamos visto en una película, literalmente. Entonces eso me causó muchas preguntas. O sea, genuinamente quería saber cómo funcionaba. ¿Qué sale? Viéndolo ya más desde una perspectiva mía propia, yo crecí nunca sabiendo que existía esta proyección. O sea, en mi cabeza, y creo que casi todo el mundo piensa que es como una computadora, proyector y ya, pantalla. Claro. ¿Cómo funciona esa transición de 35 milímetros a digital? O sea, yo también cuando yo iba al cine ya me parece que estaban, sí, tenía material en 35 y luego hubo un pase, como que el pase de lo analógico a lo digital. Todos los cines para poder adaptarse también lo sufrieron un poco porque hay que comprar equipos, ¿no? Como tú dices, el DCP es un servidor donde entran como discos duros que tienen la película empaquetada para que pueda funcionar. DCP es un Digital Cinema Package, que es ya prácticamente el estándar al momento de distribuir una película. Y no hay duda de eso. Yo en la universidad aprendí a hacer un DCP, aprendí a enviar un DCP. Y bueno, mi amigo Antioco, que lo conocí en la universidad, mi mejor amigo, lo quiero mucho, él literalmente trabaja haciendo DCPs ahora. Así que él puede decirlo mejor que yo. Que es básicamente es como el formato o el archivo que leen los proyectores de cine, que claro, tiene un rango dinámico de la concha de su madre porque es un proyector de cine y que tienen su propia gama, ¿no? La mayoría de los videos que vemos usualmente está en Rec 7.9, ¿no? Gama 2.2, gama 2.4, y los proyectores de cine, para mostrarlo en esa calidad, ambiente de luz, pues no, que eso es súper oscuro, los muestran en un espacio de color que es DCI XYZ en gama 2.6, pero es mucho más difícil de monitorear, pues, ¿no? Ya para esas jugadas necesitas como monitores calibrados, esos los carísimos y todo eso, una señal limpia de video y todo eso, ¿no? Tiene su proceso, tiene su maña, pero comparación de 35 milímetros es mucho más eficiente. Y ahora mismo lo que hacemos es que tenemos simplemente que cargar los discos duros. Entonces es llevar un disco duro de un cine a otro, pero ya lo puedes tener ingestado en el servidor desde la noche anterior, ¿no? Eso es como que una facilidad, pero el desafío que genera ahora lo digital es en temas de almacenamiento, por ejemplo. Nosotros tenemos muchísimas películas al año en el Festival de Cine de Lima, pero a veces no podemos almacenarlas todas por tanto tiempo. Porque imagínate, tendríamos que tener servidores, ¿no? Claro, de muchísima, que soporten muchísima capacidad, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo creo que hay como, en este cambio ha habido retos que se han resuelto, pero también nuevos desafíos, ¿no? Per la tele y yo te aviso para que pase. Ah, ya, buenazo. Hay que esperar, sí, corto. Pude entrar a la sala de proyección justo antes de que empiece la película y solamente con decirte que me sentí como esa niña que le decía feliz cumpleaños a Tayún. Realmente me sentí... wow. Ya. Perdón el fastidio. ¿Normal si grabamos? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Loli. ¿Qué tal? Fabricio. Wow. Me faltaba
llega cada uno en su... Acá ya está como todo unido. Y tenemos diferentes sedes, había que llevar físicamente, imagínate, ¿no? Los rollos de películas, que a veces... Esta película, por ejemplo, son 9 rollos, porque es una película de 2 horas, casi 3 horas. Entonces tienes 9 rollos. Imagínate que tengas que proyectarla aquí y después tengas que ir a Cineplan de Alcázar. Entonces tienes que correr con los rollos, proyectarla allá, luego correr a, no sé, Angamos. O sea, era como, tenías que estar en esos ajetreos, ¿no? Sí, aquí es que se va como empalmando. Aquí Carlos es el especialista que se encarga de todo. De repente tú les quieres explicar un poquito del proceso, de cómo llega. ¿Qué dice más o menos? Explíqueme todo. ¿Cómo se monta? Él es el señor Carlos. Gracias, señor Carlos. Le debo todo a usted, de verdad. Muchas gracias. Bueno, la película, no sé si has dicho, están en unos rollos. Sí. Fíjate saber, la película no viene más o menos así. Pueden venir de 7, 10, 11 largas. Esa cantidad de 6, 7 indica hora y media, 2 horas, ¿no? Según la cantidad de largas. Dentro están las películas. Puede ser de metal o de plástico. Los desafíos son distintos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Festival de Cine, que trabajamos desde que había 35 milímetros, o sea, el fílmico es el material que te resguarda mejor la película, el contenido, ¿no? Sí. Sabemos que ha habido como materiales de nitrato, después se pasó a acetato, después hubo poliéster, ¿no? Que es un material mucho más resistente. Claro, es muy diferente, pues acá ya sabes que es como tu computadora, ya le dejan. Claro, acá no play nomás. tienes que ver, pues, ¿no? Puede fallar algo, se puede reventar la cinta. Ah, es claro. Le digo que está un poquito más abierta, ¿no? Esa es mecánica. La mecánica, en cambio acá no. Uy, falló algo, se le mete, lo pones pause o lo sacas y luego le pones play, ya está. Acá no. Pasa algo, a correr con la máquina de parada, ¿no? Es diferente, ¿no? Todas las películas ingresan acá. Acá hay una, este es 2 horas y media, ¿no? ¿No? Solamente 3. Ya, aquí normalmente ingresan 3 películas. 3, ¿no? 3. Esta es la primera función, la segunda y la tercera función. Ingresa la primera, se almacena acá, la segunda ingresa y así sucesivamente. O sea, cada película puede ser 6, de 7, de 10, ¿no? Según la función de la película. Acá, por ejemplo, acá hay 10 latas, una pelea de la 10 latas. Cuando ya, o sea, una por una acá, este de acá me indica que acá tengo que sacar, este es el corte que tengo que sacar, esa es la indicación. Tiene un claro, pedacito ahí. Es una señal ya, que tengo que, ya. al momento que saco, miro que me está llegando esta señal acá, la pintura que le he metido, entonces paro, despego, regreso su plato y sucesivamente voy sacando, lo voy sacando. Así como el ingreso, voy sacándolo de nuevo. Ingreso por la parte de acá, se va por arriba, ingresa tu propia máquina, regresa por abajo, ingresa esta parte de acá, tiene un role, y de nuevo se comienza a integrar acá para la siguiente función. Ahora, volviendo a lo que dije al inicio, surge este debate sobre si el analógico es mejor que el digital o viceversa, y esta pelea ha existido desde que yo tengo existencia, literalmente. Tú dirías así, porque al menos yo puedo darme cuenta, pero no tanto, o sea, tendría que estar viendo así, si hay una diferencia entre una imagen proyectada en fílmico y una imagen proyectada digitalmente. Sí, hay diferencia. Ahora, por ejemplo, que ya hemos probado la película, apenas llegó, para asegurar también que todo esté bien para recibir al público, ¿no? Tú notas una textura distinta en la imagen. Es como cuando escuchas, no sé, música en Spotify, no sé si se puede decir la marca, pero bueno, Spotify, y cuando escuchas un vinilo. El de los discos que me encantan, me compro el vinilo, lo escucho y es escuchar como una textura distinta en el sonido, ¿no? Escuchas la aguja, ciertos sonidos que al que le gusta como mucho la música, qué sé yo, lo saben apreciar, ¿no? Este comentario me voló la mente. Es como escuchar un vinilo. O sea, ¿cómo más explicarlo? O sea, genuinamente es una muy buena forma de describirlo. En la imagen también se notan estos como ruidos analógicos a veces, se nota la textura, lo que le dicen el grano. Ahora, esta película ha sido grabada en una cámara IMAX en 70 milímetros, que es el doble de lo que tenemos aquí, y es gigante, ¿no? Luego eso se pasa al formato digital y se mantiene también en formatos analógicos. Entonces igual se logra ver la textura, el tema del sonido, también tienes un tema de que los colores pueden variar también, ¿no? Ligeramente. Me imagino para ojos mucho más entrenados, como de, no sé, directores de fotografía, qué sé yo, lo pueden notar mucho más. Pero sí, yo creo que se nota bastante la diferencia. Y también he estado viendo en redes sociales, que ahora me salen como muchos videos de la Odisea, cómo es el cambio, ¿no? O sea, cómo es el frame rate, ¿no? Claro. Sí. Claro, de la medida, ¿no? En IMAX, por ejemplo, se ve como inmenso, aquí se ve como un poco más apaisado, ¿no? ¿Y usted cuánto tiempo ya lleva trabajando aquí? Sí, en 2003.
más o menos. Usted ha vivido el cambio de analógico a digital. ¿Cómo lo sintió cuando pasó? Me costó un poquito, ¿Sí? porque todo mi trabajo era mecánico. En cambio, pues no, pues ahora ha cambiado. Pues. Ujú. Un poquito de informática, hay que ahora la película hay que descargarla por internet. Digamos que es más tranquilo. ¿Usted qué prefiere? ¿Película o DCP? Bueno, para mí se puede. ¿Así? Sí. En cuestión de imagen, así, ¿usted cómo lo distinguiría? No, el sonido del principio es más real, porque viene integrado pues en las cintas. Tiene un lector que lee el sonido, Claro. ¿no? Y lo digita y se ve, es más vivo el sonido, más fuerte. En Ah. cambio, viene digital, lo bajamos por internet, pues. Ajá. Baja la intensidad. Ah, wow. Siempre es mejor. Sí, siempre. Aquí es donde entra otra cuestión, el sonido. En mi cabeza no, o sea, no proceso cómo funciona, tipo, cómo se Claro. proyecta el sonido o hacia dónde va. Aquí, por ejemplo, tenemos un proyector que tiene la capacidad de leer sonido analógico y leer sonido digital. En las cintas de 35 milímetros, tú ves, ¿no? Tienes el cuadrito y tienes a los costados 4 huequitos que hacen que corra la película. Entonces, entre esos huequitos, tú vas a tener un código QR. Ah, ya. Por eso es que tenemos un lector digital que lee también la señal de sonido y la saca por los parlantes. Esta sala en particular tiene sonido 7.1. Ah, wow. Entonces, sí, está como súper bien equipada. Y la película también, porque la hemos inspeccionado así físicamente, también tiene la señal al costado del sonido analógico. Entonces, cuando tú estás en una isla de edición, por ejemplo, ves las ondas de sonido, ¿no es cierto? Es lo mismo. Lo tienes igual, solamente que a un lado de la película. Tienes toda la banda de sonido. Y aquí también está equipado para leer tanto sonido analógico como digital. Si usted te da una gringo. ¿cómo funciona? Uy, a ver. ¿Cómo corre el orden? Qué loco. Uy, suena fuertazo. Nunca he visto esto. Es que yo no he vivido esto. Que tienes que verlo. Sí. Tienes que ver. Una cosa lo ves, lo metas mirando la máquina que está, no, así, sin rollo. Pero cuando funciona, se siente el jale Claro. que está jalando, ¿no? O sea, cuando esto va jalando, se aguanta Ajá. hasta que jale lo que ha para que nave, ¿no? Este siempre está permanentemente jalando, se tira. O está rebobinando. La cajera acá, así como este. Así. El tuyo es así. A ver, ¿quién me pasa? Ya. Ah, ya, eso. Pero así, mira, te pares. Y este sigue así, sigue, constantemente, sigue, nunca pares. He visto así en películas, ¿no? Que las películas como que se queman y todo. Ah, no, se quema si pasa algo. Antiguamente, bueno, me han dicho, ¿no? Que antiguamente los productos eran diferentes, eran carbón, entonces este es cambiado. Este vinilo ahora. Antiguamente eran acetato. Claro, y eso prende. Y ahí cuando los acetatos antiguamente se desintegran, son químicos, y eso sí logran hasta incendiarse, ¿no? Cuando hay contacto con mucho calor. Esto no, esto solo se receta. Bueno, muchas gracias, señor. Ha sido... No, igual, Qué increíble. Qué increíble. Vamos. ¿Corta? Sí, corta. Hace unos días quise volver a ver Tinta Roja de Francisco Lombardi. Muy pronto van a saber por qué. Es una de mis películas peruanas favoritas. Se descargó en 720p. Y se ve así. Y yo dije, wow. Porque yo la primera vez que la vi fue en una función en la que restauraron la película de 35 milímetros y la proyectaron en esta misma sala. Y cuando la película la vi en 720p en mi computadora, que se acaba de apagar ahí, dije, wow, esto le da un toque, o sea, le da un toque nostálgico. O sea, genuinamente me siento cinéfilo. No sé si sea la forma en la que me debí haber sentido, pero a lo que voy es que cuando tú restauras una película o cuando traspasas una película en 35 milímetros a digital, ¿qué pasa? Ese proceso de restauración, más o menos, ¿de qué va? Limpiar. Claro. Físicamente tienes que limpiar o tienes que pasarlo por una máquina. Claro. Me imagino que con la Odisea viene la película ya hecha, ¿no? Sí, o sea, esta película está completamente nueva. No es un material que se ha hecho recientemente. Cuando nos llegaron los rollos estaban tan nuevos que hemos tenido que como voltear la película para poder ingestarla y empalmarla, ¿no? Sí, en verdad es la primera vez que estamos proyectando una película tan nueva, pero las películas tienen dos procesos de restauración, ¿no? Cuando se resguarda el material fílmico, parte de este resguardo es que se puedan mantener las copias a una temperatura, con una humedad controlada, ¿no? Dependiendo también de qué tipo de soporte, ¿no? Habíamos hablado, tenemos soporte en 35 de material fílmico de nitrato, que es muy, muy, muy antiguo.
que es más, ya no creo que ni se encuentra mucho, acetato y poliéster. Cada uno va a tener como sus métodos de resguardo, ¿no? De preservación. Cuando ya una película quiere restaurarse, por ejemplo, hay dos procesos, ¿no? Uno es la restauración física, limpias la película, ¿no? Resguardas más como el soporte fílmico. De hecho, nosotros trabajamos con la Filmoteca PUC. Cuando nosotros queremos poner una película en nuestro proyector, la película tiene que estar limpia. Entonces, primero van a la Filmoteca, se hace un proceso de limpieza y de inspección para ver si la copia está bien y luego pueden venir al proyector. Y después tienes todo el tema de la restauración digital de la película, ¿no? Ya sucede cuando se trabaja con un escáner, por ejemplo, ¿no? Pasas la película por un escáner, vuelves cada fotograma digital y luego trabajas con todos esos fotogramas restaurando uno a uno digitalmente. Las películas también sufren de este tema de síndrome de vinagre, de diferentes síndromes, ¿no? Pueden virar hacia un color en específico, ¿no? O se le generan, no sé, artefactos o rayas. Todo eso tratas de resolverlo digitalmente, luego generas una nueva copia y porta, me parece, en un tipo de formato también, que es como bastante pesado. No es un formato que va directo a la exhibición, sino es más como un formato de resguardo, ya para después hacer un nuevo máster, ¿no? Y exportarla en, no sé, hacer un DCP, por ejemplo, si es que tú quisieras que esa copia fuera para exhibición. Se pierde bastante calidad, me imagino. ¿O es un proceso ya distinto que...? Yo creo que es un proceso ya que hoy por hoy debe haber avanzado muchísimo y también la versión digital debe tener, o sea, definitivamente se va a ver súper bien. Pero creo que más la versión en 35 es para, no sé, los amantes del cine, de, no sé, la dirección de fotografía, ¿no? Y aparte creo yo que es también un evento en sí mismo. Es como el director ha pensado su película para que se vea en este tipo de formato, claro, ¿no? Entonces, si lo ves en digital, es como también está súper bien, ¿no? Tienes como la imagen, vas a ver la película, la historia y todo. Pero creo que este tipo de proyecciones son más para un público como que tiene esa curiosidad por el material, por lo físico, ¿no? Y por vivir la experiencia de ver la película como el mismo director la ha pensado. Y esto es muy cierto. Todo depende de la experiencia. Y hoy en día todo el mundo necesita sentir que está viviendo una experiencia. Y La Odisea de Christopher Nolan es una de esas películas que te permite darte el tiempo de sentarte y disfrutar. Imagínate llegar al cine, sentarte, ver el logo de Universal gigante en la pantalla y decir, ok, cine. Y qué mejor que hacerlo en el formato en el que el director lo pensó para que se disfrute. No, claro, y bueno, invitar al público que venga a ver las películas. Dentro del festival vamos a tener algunas películas también en 35 milímetros para aprovechar que nuestra sala tiene el proyector y que es una gran sala también. Hemos escuchado, bueno, les he contado que la sala tiene proyección en DCP, tiene proyección en 35 milímetros y también que tiene todo, que está muy bien equipada a nivel de sonido, ¿no? Su sonido 7.1. Vamos a tener 3 películas, 3 funciones ya confirmadas dentro del festival en 35 milímetros y también tenemos como muchísimas películas más. Pueden venir no solamente dentro del festival, sino tenemos una programación que incluye este tipo de formatos también en su programación regular. Bueno, ¿vamos a ver la cabina? Vamos. Vamos.